y gestión de la cultura y las artes. Los invitamos y las invitamos a esta, nuestra tercer charla en torno a la gestión cultural. En esta ocasión vamos a hablar del teatro postpandémico. The show must go on. Y así es, porque en realidad el arte y la cultura no paran, sea cual sea la situación. Estoy aquí con Matías Florencio, vamos a platicar. Matías es profesor de una asignatura en la licenciatura de gestión, y con Fanny Molina, que es profesora, también hace teatro y es profesora de la licenciatura de animación. Así que si quieren saber un poquito más del teatro y lo que está sucediendo, si además les interesa la licenciatura de comunicación y gestión de la cultura y las artes, pues esta cápsula les va a encantar. Así que acompáñenos y estén atentos de las próximas cápsulas que vienen en camino. Sí, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en nuestra charla número 3. Estoy en mi galería virtual. Sí existe, tengo una galería que se dedica a la pintura contemporánea. Esta es la exposición que tenemos hoy puesta, donde se pueden hacer citas. Entonces, bueno, soy Karen y yo coordino la licenciatura de Comunicación y Gestión de la Cultura y las Artes. Y como tercer charla que decía, hemos estado hablando todo este mes acerca de diferentes temáticas en torno a la gestión cultural. La primera plática, el tema era ¿qué es el arte? La segunda plática, ¿qué es la cultura? Todas guiadas por un profesor o una profesora de gestión de la cultura y las artes, e invitando a su vez a expertos en el tema o expertas en el tema. Entonces, el día de hoy tenemos una temática que me parece muy divertida y muy interesante poder articular y hablar de ello, porque faltan los espacios, yo creo, para el teatro, ya me dirán mis colegas, pero bueno, tenemos al profesor Matías Florencio, que es profesor de la licenciatura Comunicación y Gestión de la Cultura y las Artes, donde conectamos en esta licenciatura a el público y el arte con el arte y la cultura con el público. Somos el puente, promovemos el arte y la cultura, diferentes disciplinas, así como el teatro, la pintura, la escultura, la moda, el diseño gráfico, industrial, la arquitectura, en fin, todo lo que tiene que ver con arte y cultura. Somos diseñadores de proyectos, organizadores, promotores, etcétera. O sea que somos esos elementos que hacen que tengamos entretenimiento y que tengamos y que se escriba en la historia, el arte, la cultura, lo que está sucediendo hoy. Entonces, Matías da la asignatura de Historia del Teatro y el Espectáculo en esta licenciatura, entre otras, y Matías invitó a su vez a Fanny Molina. Así que rápidamente, antes de darle la palabra a Matías, voy nada más a leer brevemente. Matías es licenciado en Filología Inglesa e investigador de las artes escénicas. Se ha formado en actuación y danza en Buenos Aires, Londres y Madrid. Su investigación gira en torno al teatro físico y la educación curricular. Y Fanny Molina, actriz egresada del Centro Universitario del Teatro CUT UNAM. En escena ha sido dirigida por David Gaitán, Marco Pacheco y Vera Rivas. Actualmente imparte expresión corporal y actuación para la animación en la carrera de animación de la Universidad de la Comunicación. Y yo, como gestora cultural y parte de lo que vamos a platicar, mi primer pregunta, para ya darle la batuta a Matías, es justo cómo se vincula un gestor cultural en el proceso de crear una obra de teatro. Bueno, qué bueno que estamos acá. Está buenísimo que nos demos la oportunidad de tener estas charlas que creo que son muy importantes y como decía Karen, también es un punto de encuentro divertido, ¿no? Hablar de teatro es divertido. Así que, bueno, el punto de partida justamente era eso, ¿no? Como estamos en gestión, la cultura y las artes y el teatro, ver cómo hace la figura del gestor para vincularse con este tipo de arte, ¿no?
Y con Fanny habíamos pensado como hacer un recorrido de lo que es armar un espectáculo desde el principio, desde que se gesta la idea hasta que se estrena, ¿sí? Entonces queríamos contar un poco cómo son las partes para poder reflexionar sobre cuál es entonces la posibilidad que tiene un gestor de participar en cada uno de los puntos. Entonces, bueno, ahora vamos a dar respuesta a esa pregunta, la pregunta que hiciste, Karen, que es así como muy general, pero me gustaría también que presentara a Fanny, que me va a acompañar. Me gusta mucho trabajar con Fanny porque somos muy distintos y ella está formada aquí en México, con el teatro mexicano, entonces siempre está muy padre, a pesar de que trabajamos en diferentes licenciaturas, siempre nos estamos conectando y compartiendo cosas para estar al día. Así que bueno, muchas gracias Fanny por haber aceptado participar de esta charla también. De nada, y es un tema que parece que no, pero me refiero a cuando termina uno la carrera, o al menos hablando de los actores o las actrices, vienen estas palabras que son como, ay, nunca las escuchamos, como el gestor o el stage manager, ¿no? O ¿qué hacen ellos? ¿Cómo los vamos a contactar? Y conforme tenemos nuestros primeros encuentros con la realidad, ¿no? Una vez fuera de la escuela, pues nos percatamos qué hace un gestor, qué hace un productor, qué hace un stage manager. Y creo que es ahí donde mencionaba Matías la importancia de ir vinculando las demás ramas de las artes vivas, de las artes escénicas. Muy bien. Creo que, bueno, punto de partida para cualquier obra de teatro o cualquier espectáculo escénico que uno tenga, que quiera hacer, llevar a cabo, lo primero es tener una idea. Y el partir el punto de la idea, bueno, puede ser como dos caminos, al principio hay varios, pero hay dos caminos generales. Uno de ellos es tener un texto ya escrito por un dramaturgo y agarrar un texto y leerlo y decir, quiero montar esta obra y es lo que a mí me interesa y quiero llevarla a escena. U otro camino es, si ya tenemos un grupo con el cual vamos a trabajar, es generar un proyecto de creación colectiva ¿no? que se desarrolle a medida que va avanzando el proyecto. Entonces ahí tenemos de punto de partida como dos vertientes. En el caso de que sea que vamos a montar una obra de un dramaturgo que ya exista, bueno, pues entonces hay que ver quién es ese dramaturgo, si está vivo o no, y cuánto hace que escribió la obra, porque las obras, el hecho de que te den la posibilidad de representar la obra que elijas, pues depende un poco de quién es ese dramaturgo y de cuándo escribió esa obra, ¿no? Si es una obra que, por ejemplo, tiene más o menos de 50 años, la cuestión es diferente. Aquí en México existe la SOGEM, que es como una institución que ayuda a los grupos o a las compañías que quieran representar textos que ya existen, de dramaturgos que ya existen, a buscar cuáles son esos derechos, ¿no? Cuáles son los derechos que hay que pagar si queremos trabajar con el texto de tal o cual autor. Matías, y Sí. perdón que interrumpa, este primer paso ya involucra también una gestión inmensa, ¿no? Claro. Sí. Empiezas Fíjate, con una gran sí. idea y desde que la quieres empezar a desarrollar, como toda disciplina, empiezas ya a hacer... Sí, el gestor está aquí, o sea, el gestor está en el punto de partida del proyecto, el gestor es como el que va a abrir la puerta de todo el show, ¿no? El primero que llega y abre la puerta y es el último que se va a ir al final, vas a ver cuando terminemos el camino, lo importante que es que esté durante todo el proceso. Entonces, en este caso, si partiendo de la idea, ¿no? De que queremos hacer una idea, por lo general, el que propone la idea puede que sea un actor o el director. Ahí Fanny me va a corregir un poco si me equivoco, pero pues si soy director, voy a proponer y voy a apoyarme en esta figura, ¿no? En la figura del gestor, que va a ser como mi aliado durante todo el camino para poder desarrollar. Otro de los puntos es recurrir a indautor, ¿no es cierto, Fanny? Sí, por ejemplo, no sé, dice alguien, bueno, yo como gestor encontré, ¿no? A la SOGEM, y la SOGEM también te va a decir, también está el indautor, ¿no? Son dos instituciones que trabajan con el mismo fin, ¿no? Para proteger los derechos de los dramaturgos o de los escritores. Según yo, también esto aplica a veces para ciertos guiones, no sé si cinematográficos, pero hay que checar eso nada más. Pero justo lo que hace es proteger derechos de autor. Y finalmente, también pues uno como
productor o como gestor es importante saberlo y reconocerlo. No son muy caros ciertos derechos, pero es importante hablar por teléfono, sí, con los autores que sigan vivos o dramaturgos. Y normalmente, lo que le decía a Matías hace unos días, cuando está el texto ya escrito, al final viene el contacto del dramaturgo o de la dramaturga. Y a veces es bueno escribirles sin temor a nada, sin miedo al éxito, porque a veces ellos mismos o ellas mismas te dan las facilidades para decir, oye, ¿sabes qué? Mejor estoy con Indautor, o por ejemplo, yo tuve el caso de un dramaturgo que se llama Enrique Olmoseguita, que sus derechos estaban en España. Entonces tuvimos que hablar a España, verificar que es mexicano, pero la obra la escribió allá, entonces se registra ya la obra, entonces fue un poco caótico, pero aprendí como productora a saber que cada trabajo necesita un tiempo. O sea, el actor no puede hacer de gestor, no puede hacer de productor. Sí necesita cada uno de su propio trabajo y dejarlo hacer lo que necesita y lo que precisa, ¿no? Como decía Matías. Entonces sí, tenemos, digamos, Indautor y Osogem en México. Y esto nos va a dar cuando vayas a Sogem para decirle, bueno, quiero montar tal obra, te va a decir, bueno, a ver, ¿dónde la vas a montar? ¿Quiénes van a ser el elenco? ¿No? Porque depende, no es lo mismo estrenar en el Teatro de la Ciudad que estrenar en un foro independiente, no porque tenga menos valor, pero sí es diferente, los precios que se manejan son diferentes porque el aforo del teatro influye mucho en lo que va a ser la taquilla, ¿no? De lo que va a poder sacar la compañía de la taquilla. Entonces, esos datos son importantes. Por lo tanto, aquí hay otra cuestión del gestor, y es que el gestor tiene que prever como ser aquella figura que va a agarrar y va a empezar como a unir estos cabos para que pueda funcionar este papel que yo voy a presentar ante la autoridad. Porque, por ejemplo, mientras se hace esto y se averiguan los datos de derechos de autor, hay que empezar a formar este elenco y hay que empezar a formar este equipo, ¿no? Y el equipo es eso, es el equipo creativo y el equipo de producción que me va a acompañar durante todo el camino. Esa es otra de las cuestiones que tranquilamente le quedarían como responsabilidad al gestor, ¿no? En cuanto al tema del equipo creativo, estamos hablando, ¿no? Como las figuras que se trabajan en teatro, en principio, depende también cuán grande sea la compañía y cuán grande sea el espectáculo, pero un director, necesitamos un director, y muchas veces, como decía un poco Fanny, si el dramaturgo le escribimos y el dramaturgo es mexicano y está cercano, ¿no? Y se interesa por nuestro trabajo, es probable que también quiera participar en el desarrollo, porque al final es su texto, ¿no? Entonces, puede ser que el dramaturgo quiera participar y se convierta también en un eslabón dentro de la cadena del equipo creativo. Matías, y Sí. en este primer paso, por ejemplo, me imagino que pasan de las dos situaciones. Una, que son un equipo de actores, actrices, a lo mejor director o directora, y deciden trabajar con este texto, y entonces de ahí sale el gestor o la gestora, o que digo que pueden ser de las dos, me imagino, o ya hay estas figuras de gestores y gestoras a las que dices, tenemos nosotros como creativos esta gran idea, vamos a vendérsela a la gestora para que entonces haga todo se enamore y entonces sí haga toda esa dinámica de poder tener todo el proyecto como tal escrito, de dónde, cómo, cuándo y demás gestiones. Sí, porque o sea, a mí me da como sensaciones como el gestor puede ser el curador, ¿no? El que está en la cabeza de todo en cuanto a museografía y en trabajos de museo, pues aquel que coordine toda una exposición. En una película puede estar trabajando en la parte de producción de la película y en la obra de teatro o en el espectáculo escénico, pues justamente esa sería la figura. Puede ser que si él se dedica o ella se dedica exclusivamente al teatro, pues sea una figura que al final sea reconocida en el mundo teatral, y hacen falta muchos estos gestores. Muchos, sí, sí, sí. Claro, que sean aquellos que nos ayuden, si yo me pongo como actor, que nos ayuden a concretar esos proyectos. Pareciera ser que no, pero esa figura, por lo menos mi experiencia personal, que Fanny, si no, también que lo diga ella, que falta, ¿no? Esa figura sí es necesaria, porque necesitamos una cabeza que
que haga que eso, que esté todo, ¿no? Como desde el principio, manejando y moviendo todos los hilos para que el proyecto pueda llegar a luz, a vía, darle vía verde, porque ese es el, ¿no? Como el objetivo. Claro, es que además el rol del gestor cultural, sea la disciplina en la que se desarrolle, es muy nueva para todas las disciplinas. Tan solo en la Universidad de la Comunicación, pues la licenciatura lleva un poquito más de 8 años, pero antes de eso, nadie toma en cuenta como la profesionalización de la gestoría de la cultura y las artes. Exacto. Entonces, Antes bueno, como más que te hacías gestor cultural, ¿no? Como que la experiencia te convertía en, o ¿no? Los demás te daban este título como simbólico de gestor, ahora existe esta carrera, entonces el puesto del gestor se va como gestando a medida que se va, como que se va creciendo, ¿no? O se va conociendo más socialmente. Y Hay, por después, ejemplo, algo que ay, perdón, quería compartir muy rápido. Hay algo muy bello que tiene la UNAM, que está padre también para gestores, productores, directores y actrices. Se llama Incubadoras Teatrales. Es un proyecto que tiene la UNAM para los jóvenes que van egresando, tanto de la Facultad de Filosofía y Letras como del CUT. Y lo que hace es promover justo, si tú vas a tener un proyecto que ya hay, como lo dice este Matías, tenemos la idea, tenemos la obra, pues vamos a hacerlo. Pues sí, pero no tenemos a las personas indicadas para desarrollar el cargo necesario, porque por más que yo quiera dirigir, me va a ser imposible hacer la gestión como debe de ser, porque no te da la vida, porque tienes que estar viendo otras cosas y en lugar de solo enfocarte a la gestión. Algo que nos compartía ahí Pepe Valdés, que también comentaba con Matías, que nos enseñó que el gestor es el gestor, el stage manager es otra persona también importante dentro de las artes que de pronto no se menciona, pero sobre todo el gestor es el que te ayuda a mantener junto con el productor los pies en la tierra y ser realista de muchas cosas que en ocasiones como director o directora pues tienes muchas ganas de hacer, pero es imposible que económicamente dentro de la cuestión pues te alcance, ¿no? Entonces el gestor te dice, mira, creo que por ahí no va con la temática que tú tienes, ¿no? Entonces te ayuda a plantarte y a ser el mediador también entre las ideas que tengas en la cabeza como creador y la realidad, ¿no? Entonces, algo que nos enseñan y es bien padre, está padre que los chicos lo vayan conociendo con la experiencia que de pronto he tenido de estar con los chicos de gestión en algunas clases, pues es este hecho de confrontarnos con las realidades, ¿no? Que a veces pues salimos de las carreras, pues sí, con mucha información, pero ante la completa incertidumbre de decir, ¿y ahora qué nos va a tocar en esta realidad? Como esto lo que estamos viendo, y que es importante que además sepan que hay otras ramas que pueden ayudarles a desarrollar a desarrollarse dentro de su ámbito de la gestión, ¿no? Entonces es importante que cada uno, que eso yo lo aprendí a la mala, lo aprendí hasta que me tocó así me di un golpe en la pared y dije, claro, él es el gestor, ella es la gestora y debe hacer su trabajo. Yo no me tengo que interponer, no por mala onda, sino porque pues entorpeces, ¿no? Y por más que yo tenga la buena actitud, pues de nada sirve, porque pues, ¿no? pues sí. ¿Querías comentar algo, Karen? no, Ah, decía que perdón. buenísimo, sí, sí es muy familiar esas temáticas, pero adelante con toda esta formación. Dale. Bueno, pues siguiendo un poco en la línea que estábamos planteando, lo que nos viene, también elegir un elenco es importante y también hay, una cosa que quería decir sobre la figura del gestor cultural. Eh, yo creo, y los creativos por ahí me van a odiar con esto que voy a decir, pero para mí el gestor cultural, si bien es una figura que va a desarrollar toda la parte organizativa, porque va a ver todas las necesidades del proyecto, eso no implica, no significa que esta figura no es creativa dentro del desarrollo. Para mí, ¿no? Como yo lo veo, siento que es una figura que va a poder, que si bien va a estar en la cabeza de la parte de organización, es una figura que también pertenece al equipo creativo de una obra de teatro. Sobre todo cuando la figura del gestor es aquel que impulsó el proyecto, que está impulsando el proyecto. Entonces también cuando alguien tiene una idea, pues más o menos tiene en su cabeza hacia dónde quiere ir. Entonces es bueno también entender eso, ¿no? Que como gestor cultural dentro del teatro no significa que solamente me voy a encargar de la parte de hacer, como dicen aquí, la talacha, ¿no? Que dicen en mexicano. No, hay como toda una parte creativa, esa palabra me encanta. Pues hay una parte creativa que es muy importante también tener en cuenta que el gestor puede desarrollar.
Y bueno, eso, ¿no? Entonces, después, como fue formando todo este equipo, tendríamos entonces dijimos, al director, al dramaturgo, el elenco, obviamente, elegir quiénes van a ser los actores que van a participar. Y después tenemos dentro del equipo de producción, el gestor, productor, y después los departamentos de vestuario, iluminación, asistente de producción. ¿Sí? Depende, otra vez, depende del proyecto, va a haber más o menos gente, va a ser más grande o más chiquitito, ¿no? El proyecto. Ahora, gestores, ¿qué hacemos cuando ya tenemos todo eso armado? Bueno, hay que hacer una carpeta. Tarán, tarán. Las grandes carpetas. La hora del... Ay, sí, había un meme bellísimo que decía, mira, nada más de hacer carpetas, porque las carpetas te llevan, pues no años, pero sí a veces 3 días durmiendo a las 5 de la mañana porque se cierra la convocatoria del sistema de teatros y tienes que andar metiendo de un lado y con el otro y actualizando semblanzas. Bueno, uno la hace, pero gestores, eso es algo bien importante, las carpetas. Sí. Las carpetas tienen esta cosa que por un lado hay que, como dice Fanny, ¿no? Hay que juntar un montón de papeles y hay que llegar al último día para entregar esos papeles, pero también tiene una parte de desarrollo. El gestor ahí puede participar, si el gestor cultural le gusta escribir, por ejemplo, es muy necesario tener una figura que pueda bajar al papel de una manera clara, concisa, aquello que queremos montar, ¿no? Porque las carpetas se hacen justamente para eso, para vender el proyecto, ¿no? Para que alguien me dé el dinero que necesito para poder llevar a cabo lo que quiero crear. Entonces, aquí el tema de las carpetas, podríamos hablar horas y horas y horas de cómo armar una carpeta, pero en principio sí. tienen esta función, ¿no? Por un lado, juntar todos los papeles administrativos y por el otro lado, contar mi idea creativa. No sé si yo tengo la posibilidad de compartir acá, me parece que no, ¿no? No, creo que sí puedes. A ver. Ah, sí. Algo importante en lo que Matías comparte, lo que mi maestro de gestión, que nos dio en los últimos 3 meses de la carrera, pero que fue muy importante, es que las carpetas te ayudan a estructurar las ideas que de pronto tienes ahí aventadas, ¿no? Y sobre todo a escribir, no de un modo yo pienso, yo creo, porque eso no va a funcionar para comprar un proyecto, sino todo lo contrario. Ya como un adulto, como ya estructurado con un pensamiento crítico, te va a ayudar a sintetizar las ideas. Y eso es muy necesario cuando lees una carpeta, porque luego es pesado para la gente de selección. Dice, a ver, carpeta tal, ¿no? Y lo que quieres ver son objetivos claros, metas cuantitativas, metas cualitativas y semblanzas y objetivos principales y bla, 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 varios temas que vienen en la carpeta, pero ayudan a estructurar un pensamiento que ustedes obviamente, y también dentro de la animación, por ejemplo, a los alumnos lo compartimos, desarrollar su pensamiento y hacerlo de un modo crítico, sin que sea el yo opino, yo creo, sino más concreto, más estructurado. Eso ayuda muchísimo. Sí, sí, te ayuda a bajarlo y a ponerlo ahí como en concreto qué es, hacia dónde uno quiere ir. O sea, más allá de que lo vas a usar para que te den la lana, pero también te ayuda a que tu proyecto empiece a tomar forma, ¿no? Les quería mostrar solamente mostrarles, esta es una carpeta que yo hice para un proyecto, este es un proyecto de cine porque yo me dedico a muchas cosas en esta vida, pero las carpetas más o menos se parecen mucho, ¿no? Entonces, solamente para mostrarles un poco, la idea de los proyectos, por lo general, es, bueno, una presentación de ese proyecto, un desarrollo de qué quiero hacer. Si se fijan, este tiene 3 páginas, pero es 3 páginas porque está puesto en doble cosa, entonces es menos texto en realidad, es una trampa. Pero está conciso, ¿sí? La idea es que esta persona que me va a leer mi proyecto tiene que entender de qué va en concreto lo que quiero hacer en este pequeño espacio, ¿no? Aconsejo acompañarlo de imágenes para que haya descanso visual, cuando estés haciendo tu carpeta, que le pongas imágenes, sacar frases, ¿no? Como hacer como un poquito así como de bullets y diferentes tipografías. En un lado le he puesto acá diferentes tipografías para que no sea todo un tocho así súper largo. Y bueno, eso, imágenes. Luego, Por ejemplo, después también... hay Matías, perdón, estas fotos que tienes es importante que vayan relacionadas a la temática del proyecto, ¿no? Porque de pronto me ha tocado ver unas carpetas que sacaron fotos 2 días antes y dices, ¡ay, no!
sea, sí darle el tiempo a las fotografías porque sí son importantes, porque jalan, obviamente, porque sí, a veces una imagen vale muchas palabras, pero es importante que concuerde y pues sí darle el dinero y a veces el tiempo para una buena sesión de fotos, sí vale la pena. Sí, sí, eso es súper importante. La imagen son como que lo que ves vende mucho, ¿no? Entonces es muy importante que es ser como muy riguroso a la hora de elegir cómo voy a presentar el proyecto, qué imagen le voy a poner. Bueno, eso era lo que quería decir solamente de la imagen. Y después, otra cosa importante de la carpeta de producción, esta carpeta que vamos a presentar, es la parte del presupuesto. Los espectáculos cuestan dinero y entonces hay que ser como muy organizado a la hora de decir cuánto me va a costar lo que quiero hacer. Sobre todo si estoy bajando un recurso, ahora vamos a contar un poco de los recursos que existen en la actualidad, que con la pandemia está como un poco raro algunas cosas, pero bueno, más o menos me imagino que seguirán en algún momento. Pero sí es muy importante como ver los presupuestos. Este es un cronograma de actividad, ¿no? Ay, sí, perdón, me adelanté. Este es un cronograma de actividades. Disculpen ustedes, déjenme compartir. Los presupuestos es eso. El presupuesto tiene, todo vale, todo lo que yo haga en este desarrollo vale, mis horas de trabajo que le pongo al proyecto vale. Si pongo mi sala de mi casa, también tiene un valor, es la oficina donde ya hay que ponerlo. Todo se traspasa a un número. Ese número puede ser un número real de dinero metálico existente o en especie se le llama, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo con Fanny estuvimos, antes de la pandemia, estábamos desarrollando una obra de copy y hacíamos todo aquí, en este espacio que estamos acá. Entonces, Sí. en el momento de volcarlo al presupuesto, yo hubiese puesto renta de oficina, tanto, lo que vale la oficina. ¿Sí? Se pone dentro del presupuesto. Les voy a mostrar rápidamente también, a ver si saqué uno. Bueno, tengo uno que está aquí, que está en inglés, pero para el... Entonces, los presupuestos se organizan de acuerdo a los diferentes departamentos, ¿no? Entonces, en teatro vamos a tener el departamento de vestuario, lo que me va a costar vestuario, la escenografía, el lugar de ensayos, y ahí vamos a rentar un lugar de ensayos, los honorarios de los actores, los honorarios de todos los creativos, de todos la parte de equipo de producción. Todo se va a ir volcando, ¿no? Los días que vamos a necesitar de ensayos se van a dividir y vamos a decir, bueno, pues tenemos que pagar esto y esto. Entonces, de esa manera, si bien gran parte puede que sean especies, a mí me da una idea de cuánto cuesta mi espectáculo, ¿sí? ¿Cuánto va a valer ese espectáculo que yo quiero hacer? ¿Por qué necesito esto? También porque después voy a saber, voy a cuando vaya a taquilla, o depende de dónde venga la ganancia, si hay ganancia, que en teatro no se gana mucho, pero si hay ganancia, saber equilibrar, ¿no? Cuánto gasté y cuánto ingresé, ¿sí? Entonces, el presupuesto es algo que el gestor, yo siempre que doy mis asignaturas aquí con Karen en gestión, siempre nos tomamos el tiempo de trabajar esto, trabajar los presupuestos y organizarnos, porque muchas veces es como muy complejo, nos agarra así como de, ay, ¿cómo salgo de aquí? ¿No? Pero es eso, es como la práctica de entender que todo vale, todo se vuelca ahí. Todo, hasta las botellas de agua que viste, que también se le llaman como deducibles, ¿no? Hasta si quieres el papel de baño, ¿no? Hay dependiendo de ciertas convocatorias que te dicen, ¿y deducibles cuánto? Ah, deducibles son lo que vas gastando, ¿no? Si usas tu papel de baño, o si las aguas, o si, no sé, depende mucho lo que vayas utilizando en tus ensayos con tus actores o con tu equipo creativo, que también ellos, luego sus Ubers también es importante pagárselos para que también eso forme parte de esos gastos. Exacto, claro, sí. Luego la gente no piensa que asistimos al teatro, asistimos y lo vemos y ¡ay, qué bonito! Pero muy pocas veces podemos entender todo lo que implica de administración y de gestión este tipo de proyectos. Muy bien. Vamos entendiendo cada vez más el teatro y esa gestoría. Muy bien. Sí, además también eso, porque el teatro tiene también la particularidad de que, bueno, estrenas una película y se la das al distribuidor y goodbye, ¿no? Le empiezas a ganar fortunas.
Pero con el teatro no, porque el teatro tiene esta cosa de que estrenas y tú estás ahí, ¿no? Porque tienes que acompañar a todo ese proceso, que es otro proceso, ¿no? Diferente al que estamos ahora, en la parte que estamos ahora. Pero el teatro sigue, ¿no? Y es lo bonito y es lo hermoso porque el teatro es muy humano y el ser humano está metido todo el tiempo, ¿no? Nunca desaparece físicamente del proyecto. Y eso a mí particularmente me parece algo mágico y súper bonito del teatro. Claro, y Matías, ahora que hablan de este tema, justo pensando en nuestro título, Teatro Postpandémico, ¿cómo estas carpetas, o sea, tú dirías, pues sí, es la misma idea, pero ahora desde lo digital o no, o qué pierden, qué ganan, qué está pasando? Bueno, ya vamos a llegar a esa Sí, parte. sí, nos falta todavía, nos falta un poquito. Solamente voy a contar un poquito de una vez que tenemos esa carpeta hermosa, genial, única, increíble, la mejor de todas que se hayan hecho en la historia de las carpetas, muy orgulloso. Hay que también otra cosa, hay que tener mucho orgullo por lo que uno hace, no restarle valor, porque muchas veces, pues hice la carpeta, pero eso, son las horas de trabajo que yo me senté, el diseño, aconsejo a los gestores que estudien y aprendan a manejar InDesign, Photoshop, son aplicaciones que les van, herramientas que les van a servir muchísimo para todo este proceso. Excel también. Bueno, con eso tenemos entonces los apoyos. En México existen apoyos que, bueno, que dependen de los impuestos que pagamos los ciudadanos al gobierno y que después el gobierno nos lo devuelve en diferentes convocatorias y concursos de cultura. Aquí por ahí meto un poco la pata porque como estamos con el tema de la pandemia no sé muy bien, pero en principio teníamos o tenemos todavía un estímulo que se llama anfiteatro. El estímulo de anfiteatro funciona en síntesis de esta manera. Es una convocatoria que lanza la Secretaría de Cultura o el FONCA, no sé muy bien por dónde sale la convocatoria, pero la cuestión es que yo antes, por lo menos hasta ahora, yo iba con una empresa, esa empresa tiene que pagarle impuestos al gobierno. Y la empresa dice, bueno, de esta plata que voy a pagar, el 10% se lo voy a dar a Matías, que ha hecho una carpeta hermosa con esta obra de teatro y merece la pena ser representada. Entonces, yo compito, voy al gobierno y le digo, miren, este señor que tiene una empresa tal, me va a financiar una parte, porque no te financian todo, una parte de mi proyecto. Y entonces el gobierno checa que tú tienes una compañía que es legal, que realmente eres un actor, y bueno, y todo el show, ¿no? Todos los papeles que te piden, tú presentas tu proyecto, presentas tu contribuyente y voilà, ¿sí? Te dan el dinero y con ese dinero tú puedes llevar a cabo tu proyecto, ¿sí? Ese es uno de los estímulos que hay para el teatro aquí en México, que ojalá que no se acabe. Y después hay otro que se llama México en Escena, que es ese proyecto también es recurso del Estado, que es un dinero que el Estado ha juntado de los impuestos y lo tiene y lo va dando a diferentes proyectos. Se llama México en Escena y ahí también es una convocatoria que se abre todos los años, participas y tiene diferentes como niveles. Si eres un actor o una compañía que tiene más de 10 años, si son de 5 años, si recién empiezas, ¿no? Otra forma es a través de jóvenes creadores, que tú participaste, ¿no, Fanny, para jóvenes creadores? Sí, todos estos, los últimos dos que dijo Matías son del FONCA, son parte del FONCA, que obviamente que es el Estado, pero ahí hay que checar en cada estado, bueno, este es para toda la nación, entonces el FONCA sí va a haber, no solo para teatro, también hay para cine, artes plásticas, música, poesía, lenguas indígenas, o sea, aquí el FONCA es un poquito más abierto que el EFITEATRO está enfocado solo, digamos, a dar el apoyo de este porcentaje de las empresas. Puede ser también para danza, creo, si no me equivoco, pero son para artes escénicas. En el caso del FONCA es para todas las artes vivas, incluso hasta poesía, literatura, bla, bla. Ahí va a depender lo que cada persona, cada equipo quiera hacer. En el caso de México en Escena es para compañías de teatro con cierta cantidad de años. En el caso del FONCA de México, de jóvenes creadores, sí es para cine, teatro y danza, si no me equivoco. Es así, exacto. Artes visuales también. Sí, hay También, más. sí, perdón, sí. Y jóvenes creadores, visuales, sí. y jóvenes creadores se lo dan a una persona. Tú presentas tu proyecto a desarrollar como individuo y creo que tienes que tener hasta los 32, 34.
Sí, jóvenes hasta los 35. Aprovechen, jóvenes. Sí. Sí. Entonces, bueno, pues esa sería otra forma, el teatro también entra ahí, ese sería, y también están los que un poco que estabas introduciendo ahí, Fanny, el PECDA, ¿no? El PECDA es cada Sí. estado tiene sus proyectos propios de cultura y el PECDA también incluye el teatro. Así que, en líneas generales, o sea, hay bastantes apoyos de gobierno para poder acceder. ¿Qué pasa si el gobierno no me da nada? ¿Me quedo sin obra de teatro? No, jamás. Lo que puedo hacer como buen gestor es recurrir a otras estrategias. Por ejemplo, una que a mí me ha funcionado es el crowdfunding. El crowdfunding es, y sobre todo en el teatro, particularmente en el teatro, parece que a la gente le da como ternura el crowdfunding, el teatro. Entonces sí aportan, ¿no? Entonces el crowdfunding tiene esta cosa de que tú pones tu proyecto, tu foto, todo, ¿no? Como todo lo que quieres hacer y pides, miren, tengo un mes para juntar 20,000 pesos. Y entonces lo empiezas a compartir en las redes y todo el mundo te empieza a apoyar. Y a cambio, porque nada es gratis en la vida del Señor, tienes que darle algo al espectador, ¿no? Por ejemplo, decirle, si tú me das 500 pesos, te voy a invitar a una función privada, eso no va a ocurrir, pero solamente para ti, o al preestreno, o te voy a regalar una camiseta con, no sé, con el nombre de la obra, o te invito a una cena, no sé, cosas así que se hacen en el crowdfunding. Y está buenísimo eso porque haces que, para el teatro sirve mucho porque tienes público para después y además te apoyan, ¿no? Te dan el apoyo y el acompañamiento económico. Bueno, y después también pues, hay formas, no sé, no sé si se pueden decir marcas aquí, pero hay empresas que directamente dan dinero. O sea, vas a la parte de marketing y te dan dinero. ¿Por qué te dan dinero? Porque son buenos y generosos. Bueno, en parte puede que sí, pero principalmente es porque tú a cambio le vas a decir, si me das dinero, yo voy a armar un programa de mano divino y voy a poner tu logo. Los logos, no sé si cuando van a los espectáculos, fíjense que van a ver que los programas de manos o los dossiers están llenos como de loguitos. Bueno, pues esas son las personas que han puesto dinero, que como repito, puede ser en dinero metálico o en especie, ¿no? Entonces, a las empresas por ahí les conviene, si la temática que yo tengo de mi obra es de derechos humanos, que pega, entonces muchas empresas por ahí van a querer ayudarme porque les queda bien, ¿no? Es como un intercambio. Pero bueno, ahí me estoy metiendo en marketing y es otra cosa. Pero bueno, el gestor también está ahí metido, ¿no? Es algo Pero eso que decías, Matías, por ejemplo, si tu obra va de, no sé, bueno, vas a buscar, a mí me tocó buscar a La Parisina. La Parisina nos ayudó a hacer vestuarios. Entonces, nos apoyó no con dinero, pero en especie. Entonces, el gestor nos dijo, si tu obra va tiene importante el vestuario, ve con La Parisina. Y fuimos con La Parisina, nos cedió unas telas que ya no utilizaba y él, junto con el productor y la productora, nos ayudó a eso y a conseguir papel, periódico viejo que necesitábamos, y la jornada nos dio su logo y nos dio como, ¿cuánto? Creo que 40 kilos de periódico viejo de hace muchos años. Pues es como le vas ahí ofreciendo, cómo das y recibes, para que quizás económicamente no lo recibes, pero sí el apoyo en especie. Y el gestor ahí también tiene que estar súper pilas porque dice, tu obra va sobre el siglo, no sé, la revolución. Sí, me puedo ir quizás con el museo de Aguascalientes, ¿no? El museo Posadas, o me voy con tal museo. También los museos luego te apoyan bastante sin dar el apoyo económico, pero sí en especie, ¿no? Es decir, bueno, te presto tantos videos que te ayudan a orientarte, ayudarte para que investigues de los antecedentes. Son cositas que de pronto no sabemos porque no preguntamos y decimos, ¿podrán echarnos la mano? Y termina siendo una mayor ayuda que la cuestión del dinero en especie, dinero, perdón, físicamente. Que también sí te ayuda el dinero para tus producciones, pero en este caso, cuando consigues otro apoyo que te beneficia también, es bien claro, recibido siempre. Sí, y en el teatro es muy común que se dé de esa manera. Sí. Bueno, y finalmente entonces, si no consigues crowdfunding ni nada, le pides dinero a Karen Uber. No, pero puede ser, por ejemplo... La Peggy Guggenheim, la Artes. Me encantaría, pero continúa, Matías. Bueno, y entonces otra de las líneas estas para poder moverse con el espectáculo son los festivales de teatro,
¿sí? Sí. Aquí en México hay dos que a mí personalmente me gustan mucho. Uno es el FITU, que ahora está un poquito parado por el tema de la pandemia, Ay, sí. pero es un festival internacional de teatro universitario muy prestigioso, muy bueno. Y esta es una manera también, yo puedo buscar un poco de recursos de donde sea y logro montar la obra y participo de estos festivales, porque estos festivales después me apoyan, primero para darme a conocer y también para poder programarme, que esa sería otra parte, ¿no?, que podríamos charlar otro día, de cuando estrene toda la parte de la programación. Solamente me quedaría que, si quieres, Fanny, ahora sí volvamos a tu calendario. ¿Cómo hacemos sí. para que todo esto tenga un sentido? Es el famoso, único y maravilloso calendario de producción. Okay. Yo lo llamo cronograma de actividades. ¿Por qué? Porque en este caso, aquí está, por ejemplo, para la cuestión de producción. Acá está para mi ensayo con el elenco. Y aquí tengo también mi calendario para difusión y prensa. O sea, digamos que a pesar de que es una obra, que nada más de uno dice, pues es un texto con actores, pero hay muchísimas personas atrás, ¿no? O sea, también la persona que está encargada de medios y de prensa es importante que esté en comunicación con el gestor y con la productora, porque son quienes van a conseguirte buenas entrevistas. Y eso sí es más ahorita, súper necesario. Estas entrevistas, aunque sea por Zoom, que son ahora, aunque sea, ni siquiera, se han vuelto mucho más fuertes y se han vuelto una carta de presentación bien importante para los proyectos que van saliendo de teatro, que parece que no, pero se siguen haciendo y es algo impresionante porque sí, conoces a los actores, pero también conoces a la parte creativa, ¿no? Tienes tu ensayo con tu elenco y, bueno, obviamente con la cuestión de la producción. Sí. Digo, aquí era un proyecto que tengo en mente, que es un proyecto para niños, niñas y adolescentes. Son unas cajas que se conocen en Brasil como cajas escénicas. Y tú puedes nada más meter tu cabecita y ver una obra de teatro en miniatura que se va desarrollando. Entonces, obvio, solo es para un solo espectador. Se va a llevar a cabo con un solo actor y una sola actriz. Entonces, digamos que por eso era importante, por eso puse realización de las cajas, ¿no? El hormiguero, ahorita vamos a hablar, como si quieres, Matías, de los espacios independientes, que también son otras opciones para cuando uno dice, ay, no quedé seleccionado no sé, en algún teatro de Lima, o no quedamos seleccionados en algún teatro de la Ciudad de México. Hay muchísimos espacios independientes que son bastante amables y oportunos para los proyectos jóvenes. Los proyectos que van como iniciando, es bueno siempre tirarle a lo independiente porque te da más fuerza y más experiencia. Sí, eso es cierto también. Esto es otra cosa. Dentro de la red de teatros hay muchísimos espacios independientes aquí en la Ciudad de México que también están buenísimos. Una cosita sobre los calendarios, un consejo que a mí me sirvió mucho, que me lo dio justo Pepe Valdés, que habías nombrado antes, es hay que empezar del día del estreno para atrás, el día de la inauguración para atrás. O sea, yo poner una fecha, porque si no todo se alarga y es eterno y seguimos tomando café por siempre. Entonces, decir, el 20 de diciembre se estrena y de ahí no me puedo mover. Entonces, del 20 de diciembre voy para atrás. Si el 20 de diciembre es el estreno, el 19 de diciembre va a ser el último ensayo, o el 18, depende de cómo funcione la sala, va a ser el ensayo general. Entonces, y ahí empiezo a notar todo para atrás. En vez de ir desde donde estoy hacia el final, a veces al revés, porque así yo también voy a medir realmente la realidad del tiempo, que eso es otra de las grandes cuestiones que un gestor tiene que aprender a manejar, es el tiempo, y saber cuándo decir, oye, ya tienes que entregar, tienes que hacer la foto hoy, porque si no haces la foto hoy, ya todo lo demás entonces el gestor es la cabeza que tiene que tener ese cronograma y ser muy fiel a ese cronograma para poder estrenar relajadamente y feliz el día que nos toca, ¿no? Entonces, que bueno, no hay ningún estreno feliz, ¿eh? No creo felices. que haya un estreno, no, o sea, siempre va a haber alguien que dice, pero siempre, o sea, llega uno. El diosito del teatro, sí. En mi experiencia siempre son más lindos los estrenos que la segunda función. Yo siempre fui más feliz el estreno y la segunda función siempre termino deprimido, no sé por qué. Pero bueno, eso es para charlarlo otro día. ¿Qué iba a decirles? Bueno, pues entonces en líneas generales ya está, ya tienen la carpeta, ya ganaron la beca o el apoyo y ya pudieron llevar a cabo, ya
ya hay que decirle a la sala, ¿no? Si me dan el apoyo con la sala que arreglé, darle la buena noticia de que ya la tenemos, y entonces ahí empieza a desarrollarse todo el proyecto de ensayos. Pues esa era un poquito, ¿no? Como la parte que queríamos contarles de la parte cómo un gestor se puede vincular, como decía al principio Karen, ¿no? La pregunta del principio, que tardamos 46 minutos en responderla. Pero otra de las cosas que antes de que, pues no sé si ya no estamos yendo o no, que me gustaría que platicáramos un poco y contar un poquito de lo que hacemos en gestión, en la asignatura de teatro, de la historia del teatro. Nosotros, bueno, yo creo personalmente, y que estoy como ahí a cargo con Karen, desarrollamos el programa de teatro, que creemos que lo importante es que el gestor tenga una formación muy sólida en teatro, que sea una persona que pueda dar respuestas a diferentes, pues como ven, como va a estar metido en todo el proceso del desarrollo, tiene que ser una persona que pueda dar respuesta. Entonces es importante que conozca la historia del teatro, que conozca los diferentes momentos que ha pasado el teatro, autores, salas, las salas que hay en México, bueno, ¿no? Como todo el etcétera. Y también, otra de las cosas que hacemos es la parte práctica. Yo me formé en teatro, bueno, como contó Karen, soy filólogo, pero también estudié teatro como actor, me formé como actor, trabajé como actor hace algunos años ya. Y lo que yo hago en la asignatura y también un poco lo que compartimos con Fanny, lo que intentamos es que los alumnos también puedan experimentar en primera persona el hacer teatro. ¿Por qué? ¿Porque queremos formar actores? No, o no necesariamente. Yo pienso que las herramientas del teatro son indispensables para todas las actividades que queramos desarrollar en nuestra vida, ¿no? Entonces, por ahí va un poco la investigación que yo estoy haciendo, ¿no? La relación que hay entre el teatro y la educación, porque esas herramientas te pueden ayudar, bueno, pues desde lo más simple de poder pararte frente a un público y sentirte seguro cuando tengas que hablar y contar algo. Entonces, para mí es como muy importante que los alumnos de gestión, que los que me tocan, puedan experimentar en primera persona eso, ¿no? Porque el teatro final es cuerpo, ¿no? Es mi cuerpo en la escena y en un espacio, y eso es maravilloso de poder vivirlo y darse el lujo de poder hacerlo con los compañeros. En gestión lo damos en el 6º semestre, entonces está buenísimo porque son grupos que ya están muy formados y es muy interesante la experiencia siempre, ¿no? Porque son personas que se conocen bien, entonces es muy interesante. Deberíamos poner una cámara de Gran Hermano ahí para que puedan ver todo lo que hacemos. No, claro, y además un poquito como lo que dices, y por eso te dedicas, como dices, a muchas cosas, porque el que se hace gestor de la cultura y las artes, una cosa es, claro, si te especializas en teatro, pues qué maravilla, pero si estás en teatro y luego haces gestoría y gestión cultural para cine, o después para un museo, una galería, un festival de cine, todo lo que se gestiona en diseño, en todas las disciplinas, pues lo puedes hacer. Y eso es un tronco común que sí se estudia perfectamente en la Universidad de la Comunicación. Sí. Y ahora, un poquito platicando de, pues, el tema de la plática, que es teatro pospandémico, además de sirve mucho poder entender todo el cuerpo de cómo funciona y cómo se llega, y ya nada más de escucharlos me estresé porque ahora siento que tengo que entregar una carpeta que no sé de qué, pero entiendo porque así es también en muchas disciplinas. Y en jóvenes creadores, los artistas con los que yo trabajo, pues igual, carpetón para ser seleccionado o seleccionada. Pero justo, pues algo que nos afectó, y no necesariamente en una manera negativa, pero que sí definitivamente cambió, fue que el arte y la cultura sí necesita de pronto de esas reuniones, de esos espacios. Yo, especializándome en el mercado del arte y en las artes visuales, tengo una galería que está en la Colonia Juárez. Normalmente, desde esta trinchera, pues hacemos una inauguración y estamos esperando a 80, 100 personas que vengan al mismo tiempo a ver la exposición, a felicitar al artista, a estar juntos, no sé, en una presentación de danza, el ir a la sala Nezahualcóyotl, al teatro, sentarnos, y sobre todo en el teatro que estamos así, ¿no? En las butacas pegadísimos. Pues ahora y desde el año pasado y con todo esto, esta pandemia, pues no nos hemos podido reunir en esos espacios.
Sin embargo, a mí me maravilla, y eso es lo que comunico mucho y trato de hablar, así como con ustedes, de esta pospandemia, de cómo nos hemos adaptado, por ejemplo, en mi superfondo virtual o ahora en actividades que hacemos en Instagram, en visitas guiadas por 360 con nuevos medios, ferias han habido así, subastas han habido así. ¿Cómo se adapta y cómo se ha adaptado el teatro? Bueno, yo pienso que justamente el tema es, la idea de la charla de hoy de lo post-pandémico es primero post porque personalmente pienso que se va a acabar la pandemia. Tenemos que darle en algún momento, ojalá que pronto podamos pasar esta página. Y me gustaba la idea de pensar en post-pandémico porque yo pienso que el teatro, bueno, como muchas de las artes, siempre ha tenido momentos donde ha decaído, donde ha tenido mejores momentos, no sé, en la Edad Media, por ejemplo, la Iglesia Católica lo prohibió, pero después se dio cuenta que él era útil y lo retomó. Creo, y también está bueno, es una pregunta que para los que nos están viendo y para los que están aquí con nosotros ahora, ¿qué va a pasar con estas generaciones que están como muy vinculadas a las redes y que se han desarrollado en estos entornos? Si a partir de ahora van a hacer que el teatro se acerque a estas tecnologías o no. Yo personalmente pienso que el teatro por Zoom no es teatro, para mí no es teatro. De hecho, siento que el teatro está como en un semáforo rojo desde que empezó la pandemia. Porque, como decía al principio, el teatro es cuerpo y el cuerpo es, o sea, ahora ustedes me están viendo hasta aquí, un poco más arriba de mis pechos, pero yo tengo más parte, ¿no? O sea, soy una cosa entera y el teatro tiene esa magia y ese encanto que solamente se da en una convención de que hay que pedir, no sé, la gente se peina para ir al teatro, creo, la mayoría de la gente. Se viste, no sé qué, quedas con un amigo, te tomas un café, una cerveza, todo es como un ritual maravilloso que el Zoom no lo está dando, ¿no? Entonces, para mí, por eso decía post-pandémico, porque yo pienso que ahora está en manos de otras generaciones que decidan qué le van a hacer al teatro. Porque el teatro no va a morir, no está muerto ahora, porque hay un montón de funciones, hay foros como la Teatrería, el Teatro Bar El Vicio, bueno, hay muchos, el Hormiguero, que se han reciclado y están haciendo espectáculos en línea, y el teatro está, al menos ese contacto con el público no se perdió, pero ¿qué va a pasar? Entonces, más que dar una respuesta, es como, perdón, pero solo tengo una pregunta, es ¿qué va a pasar con eso, no? No sé, Fanny, tú que eres más joven. Pues, híjole, justo antes de que comenzara la pandemia, estaba viendo unos videos de una obra y dije, qué horrible se ve el teatro por video. Porque la verdad, pues, muchísimo antes de la pandemia, pues, de pronto uno no pensaba en videar con una buena cámara a diferentes tomas, un montaje, ¿no? Porque eso no es que sea prohibido, pero pues no pasaba por nuestras cabezas ni como actores, ni directores, ni como espectadores, ¿no? Nunca. Tú ves una obra de teatro que se graba en el Teatro Sor Juana y dices, ay, no veo nada, tienes que acercarte un buen para ver la cabeza de no sé quién, porque no se reconoce, porque tiene mala calidad, porque no son cámaras especializadas para un movimiento tan ágil a cierta cantidad de luz. O sea, son cosas que con la pandemia nos dimos cuenta que se necesita hacer más. No creo que sea no sea, o sea, no es teatro, el Zoom no es teatro. He visto cosas que se han hecho en el teatro, pero es un video que se graba en un teatro. Así es, video grabado en un teatro. El teatro es el acto vivo de ir, sentarte, aunque sea en las escaleras del Parque de los Venados y ver una obra, por simple que sea. El acto de presenciar a alguien que está llevándote un monólogo o un espectáculo para jóvenes audiencias o circo, ¿no? El hecho de estar dando energía, recibiendo energía como espectador y como actor, es lo que es el acto escénico. Sí creo que está en pausa, pero no por estar en pausa está muerto, ¿no? Lo decía mucho mi maestra de corporal. Las pausas o los silencios en la música no quiere decir que se acabó, al contrario, se está sosteniendo en esta tensión dramática de que va a seguir existiendo, porque va a seguir existiendo. Si sigue habiendo vida, va a seguir habiendo teatro, porque sin humanidad no hay teatro y sin teatro no hay humanidad. Pues seguimos vivos todavía, afortunadamente, entonces tenemos mucho que contar. Ha sido complicado
porque nos ha puesto por ejemplo, a mí, algo que me parece impresionante. Escuchaba a mi maestra de expresión corporal que decía, a mis pies, o los pies de mi maestra, que ya es más, tiene 70 años, dice, mis pies se están deformando porque no he caminado o no he ido a caminar como lo que caminaba antes, ¿no? Corporalmente, la gente que está enfocada a trabajar con su cuerpo dice, lo siento extraño, lo siento ajeno, lo siento en pausa. Entonces es cuando digo, claro, estamos en pausa, estamos hibernando nuestras ideas para, no quiero decir que cuando salgamos, vamos a cambiar el mundo con tantas cosas, igual ni hacemos nada, pero el hecho es empezar, ¿no? Salir a respirar el aire. Y algo que me parece importante, y se lo comenté a Matías hace no mucho, creo que es necesario regresar al teatro en calle. O sea, el teatro que se hacía, por ejemplo, estas antiguas carpas que se llaman como teatro de carpa, ¿no? Las carpas que se hacían y que se presentaban cosas para la gente que de pronto no tenía acceso a la cultura, ¿no? De pronto si tú presentabas tu obra de teatro de calle, lo podías hacer en la Alameda del centro y mucha gente que de pronto no veía teatro la podía ver. Entonces creo que tenemos una oportunidad de reactivarnos, pero también reactivar a esas personas que no tenían acceso a la cultura. Eso es otra opción que el teatro en esta pandemia, cuando lleguemos a salir a las calles, es otra posibilidad de regresar a lo que hacían en los carromatos, ¿no? En el teatro de comedia del arte, que era para la gente del pueblo, no nada más quedarnos en los teatros encerrados. Es algo que me parece muy bonito y me llevo reflexionando qué pasará, cómo vamos a regresar. Eso está bueno. Sí. No, y sobre todo porque, como bien dicen, no es aquí no hay soluciones porque no sabemos, porque se está escribiendo ahorita y pues no podemos encontrar eso, pero estas reflexiones que son buenísimas de el teatro en la calle, de sí pensar como que el teatro y el cuerpo están en esta tensión y entonces cuando se regrese va a ser a ver qué va a pasar, ahora todo el mundo va a querer hacer todo, en todos los sentidos, ¿no? Igual fiestas, igual, no sé, me da un poco de miedo, pero creo que todo este medio está un poquito en esa pausa. Sin embargo, también reconozco y he escuchado, por ejemplo, de algunas iniciativas que son interesantes porque, por ejemplo, yo sí soy una persona que, por supuesto que me encanta ir al teatro y me encanta, no hay como ver esas cosas en vivo, no hay como, es como ver un concierto en la televisión a estar en el festival o en el auditorio escuchando la gente, la energía, todo eso que tiene el teatro, porque si no, pues está el cine, ¿no? Para grabar, pensarías, pero sin embargo, por ejemplo, estas otras cosas que han surgido a partir de la pandemia, como estos programas, estas herramientas que son como tipo Netflix, pero de teatro, que te sientas y buscas una obra. Yo fácil me puedo sentar y entretenerme a ver una obra de teatro en la tele, ¿no? O me acuerdo mucho que es muy distinto, pero porque al final es una película, pero esta película de híjole, que sale Nicole Kidman, que hace casi un monólogo y que todo es en un mismo escenario. Híjole, voy a buscarla si no se acuerdan de cómo se llama esta película, porque es súper teatral, porque no hay nada más que en el piso con gis. La de Lars von Trier. Sí. Dogville. ¡Gané! Sí, justo. Puntos para Matías. Que entró después. Claro, o sea, podríamos pensar que cuando Lars von Trier hizo esa película, pues es un poco lo que quizá estamos viendo ahora post-pandémico, o digo, hay muchas maneras y hay obras producidas de buena calidad, ¿no? Pero creo que esto no hubiera sucedido si a lo mejor, o sí, o ya estaba en camino, no sé ustedes que están más en el medio, que han escuchado de esto, como también está padre que existan estas otras. Hay justamente eso que decís del Netflix, del teatro. Hay una iniciativa que se llama Teatrix, aquí le damos la publicidad. Teatrix es una página, y ahí me va a salir mi lado argentino los argentinos la inventaron. Es una página que está en Argentina hace un rato, que lo que hicieron fue, a partir de los años 90, empezaron a grabar las obras de teatro y ahora después, mucho después de que salió Netflix, se creó la página.
y ahora está la versión mexicana. Está buena la idea y bueno, pues para mí, por ejemplo, que me dedico a estudiar el teatro, me sirve un montón porque no me tengo que peinar ni nada, lo puedo ver en pijama de mi casa. Entonces, como alternativa es buena, ¿no? Y es útil porque también te sigue conectando con el teatro y con lo que se hace del teatro. Es una posibilidad, ¿no? También. Y está bueno, no hay que descartarlo y decir que todo lo tecnológico está mal. Por eso yo decía la idea del post-pandémico, porque para mí, justamente, esta herramienta que yo no hubiese pensado, pero siento que las generaciones que están más ligadas a la tecnología van a encontrar formas de que el teatro subsista con las herramientas que conocen, y como conocen estas, no sé, por ejemplo el TikTok, ¿no? Que está muy de moda, que surgió con la pandemia, pues el TikTok es muy teatral, ¿no? Porque muchas de las cosas que pasan en TikTok, por más que duran 15 segundos, son hechos muy teatrales, porque son todas ficciones, ¿no? Porque yo me lo tengo que pensar y hasta tengo que editarlo, ¿no? No es algo que muy poca gente se pone y hace una historia así espontánea. Incluso las espontáneas también están pensadas, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí hay una línea, ¿no? Entonces, que el teatro post-pandémico nos va a dar. También estoy convencido de que si volvemos a las salas, que ojalá que sí, el teatro también se va a relacionar con la tecnología, capaz que nos apoyemos mucho más ahora en lo tecnológico y en el desarrollo de todo lo que hay en iluminación y pantallas y estas videocámaras que decías de 360 y cuestiones así, que es muy probable que se incorporen al teatro, porque ya estamos aprendiendo a que el teatro es también, se están como encariñando un poco, ¿no? Entonces es como, para mí, como te vaticino el futuro ese, yo diría que iría por ahí, ¿no? Como un poco brujo. Pero eso queda en manos de los futuros gestores y gestoras. Porque además, como bien pusieron subtítulo de The Show Must Go On, porque además, pues eso, bien dijiste, Fanny, que me encantó, mientras haya humanidad van a haber las artes, va a haber esa expresión en diferentes maneras y nos damos cuenta que también una parte digital, que son estas generaciones nuevas y todavía los que tienen ahorita 2 años, vamos a ver de qué herramientas tecnológicas van a tener, porque cada vez se hace más digital y cada vez nos hacemos más híbridos. Nos vamos a hacer robots, ahora sí, y ya no vamos a poder justo decíamos, antes de entrar a la plática, decíamos, es que ya una licenciatura ahora va a tener que también ser digital, porque pues ya está esta prueba. A lo mejor volvemos, claro que vamos a volver a todas esas cosas, pero ahora ya no vamos a poder negar esa parte, estas herramientas tecnológicas que estamos descubriendo y que no cambian una cosa por otra, pero yo creo que alimentan de pronto hasta para llegar cada vez más y más a más público, que eso es al Claro. final lo que queremos de alguna manera. Sí, sí, tal cual. Es cierto, eso también el público, si el teatro, Jodorowsky decía, si pego un grito en el teatro me escuchan en la ciudad, si lo hago en el cine me escucha el mundo entero, ¿no? Entonces es como esta cosa de que si el teatro saca provecho de las tecnologías, entonces va a encontrar más público y capaz que en vez de estar hablando dentro de 5 años de presupuestos de 100,000 pesos, estemos hablando de presupuestos de 2 millones, ¿no? Entonces por ahí capaz que al teatro le puede llegar a venir un buen momento. No sé. Sí, claro, un resurgimiento, un renacimiento, ¿no? Porque además pensaba en estos momentos difíciles, ¿no? No sé, hace poco leí otra vez a Brecht. A Brecht de pronto tiene que salir de Alemania porque pues, lo persigue, obviamente, el partido de los nazis. Y Brecht no se fue él solo, se fue a refugiar junto con su productor, lo que sería su gestor y su elenco. Lo mismo pasó también con Stanislavski en cierto momento, ¿no? O sea, creo que estas grandes mentes del teatro y después repercuten en el cine, ¿no? Me acuerdo que había alguien por acá, creo que viéndolo en el cine, pero el punto al que voy es que su equipo matriz, ¿no? Su equipo cerebro o el cerebro se guarda un momento, pero es importante seguir colaborando en conjunto, no olvidar que sin gestor, pues obviamente no hay ideas, si no está este intermediario, pero sin elenco, obviamente no hay la idea de llevar a cabo un texto que no habría sin un dramaturgo. Es un
es un momento también para darnos cuenta que cada rama, ¿no?, de las artes vivas, de las artes escénicas, de las artes visuales, de todas las artes en general, sí necesitamos de una buena dinámica de equipo. Finalmente, sí se necesita de la gestión. Yo siempre lo digo a mis alumnos de animación también. En el caso de animación es otra cuestión, porque también ellos tienen que hacer director, escenógrafo, iluminador, muchas cuestiones en un mismo instante, pero también saber que esa parte de la gestión lo debe llevar a cabo una gestora o un gestor. Por más que uno intente, es que me gusta mucho decir esto, ellos saben, ellos como gestores, ellas como gestoras van a saberlo, porque van a poder adentrarse desde la historia del teatro hasta la cuestión práctica, ¿no? De decir, ¿por qué el maestro Matías me puso a hacer una escena de realismo? No entendemos por qué, hasta que estás afuera y dices, ok, porque le estoy dando lugar al actor, le estoy dando lugar al dramaturgo, le estoy dando lugar a cada uno. Y ahora que estamos en esta pausa dramática, creo que es importante seguirnos valorando desde lo que hacemos y cómo lo hacemos. Claro. Y yo le digo mucho a los estudiantes de gestión que en el arte y la cultura y el convertirse en un gestor cultural, las artes, la cultura es un negocio también. Y hay dinero por todos lados y se puede vivir de eso y se puede vivir. Y está en cada uno de ver esas estrategias y cómo le rascas y qué tan creativa eres para poder estar en el lugar que quieres, como en todo, ¿no? Yo sí, la verdad, hablando de otro tema, felicito a esas plataformas como Teatrix que están en México, que además conozco a los que tomaron el rol aquí en México y se me hace fantástico que exista. Aquí, por ejemplo, me gustaría, Emiliano, que nos platiques, tú que eres más joven que todos nosotros. ¿Qué piensas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo irías al teatro? ¿Te sentarías en la tele a ver un buen teatro de buena calidad? ¿Cómo pensarías? Tú decías que te gusta un poco la actuación, que estás aprendiendo para ver y para convertirte en un gestor cultural, no de cine, no es cierto. Eh, Pero ¿cómo ves estas nuevas disciplinas? ¿Cómo ves lo que está sucediendo en esta nueva era digital y presencial, ahí más o menos? pues mira, yo en lo personal lo llegué a hablar con mi mamá, que tarde o temprano, pues la tecnología nos iba a ganar a todo el mundo, ¿no? O sea, básicamente mm, las personas están llevando a la tecnología a otro nivel y pienso que si va a llegar ese momento en donde la tecnología nos gane a las personas, pues tarde o temprano nos tendremos que adaptar a eso. Entonces, no solo las empresas se tienen que adaptar, sino también como lo es la actuación. Si en este caso llegó la pandemia, pues qué iba a pasar con el teatro o con incluso series que han pasado. Y pues yo he visto, más bien en lo personal, yo he visto obras de teatro que son del CEA, creo, que han pasado del SEA en Zoom y pues la verdad no es lo mismo estar sentado viendo nada más de aquí a acá y pues que digan un guión que básicamente lo practicaron a ir presencial a una obra de teatro donde literal ves desde las butacas a las personas actuando todo, porque prácticamente no deben de practicar hasta un tropiezo o una caída. Y eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Que se vea tan realista en ese aspecto la actuación en el teatro. Y no solo que pues te veas de aquí para acá y decir un guión y ya gesticular. Y es lo que, pues no es lo mismo. Pero tarde o temprano, pues deben de buscar como una alternativa, por así decirlo, para que se pueda ver las obras de teatro como antes, aunque sea en una pantalla, y que traten de hacer como lo más parecido a una obra de teatro presencial. Y pues en lo personal, pues a mí pues no me adapto tanto, pero pues trato de verle el lado positivo, de que sigan adelante con los proyectos y que no se queden como con falta de creatividad de qué vamos a hacer en una pandemia.
Claro, eso es importante, eso que dices, porque sí no es lo mismo, pero qué rico cuando siguen existiendo. Esa parte entusiasta, positiva de, pues de repente, pues estás en pandemia, qué miedo, qué es esto, salgo, no salgo, la gente que se está desapareciendo, qué está pasando, y de repente ves por ahí que unos actores de Hollywood se reúnen para decir un diálogo y te atacas de la risa y dices, bueno, vaya, qué bueno que siga y que debe de seguir. Y eso creo que también es algo muy rescatable de que the show must go on, insisto, que no vamos a parar y que como sea, nos vamos a tener que adaptar y que existan estas nuevas plataformas y que volvamos hasta lo más arcaico, hasta teatro en las calles, en las plazas, ¿por qué no? Sí, pues digo, de alguna manera también lo pudieron rescatar a que se hayan ido a redes sociales como es en TikTok, que ya hagan como actuaciones, por así decirlo, pero pues en TikTok ya pues, están los adolescentes, están personas adultas incluso, y pues es como una manera de seguir, de demostrar lo que te gusta y lo que haces. Y pues yo sentí que fue una buena alternativa que explotaron muy bien algunos actores, que pues se fueron a las redes sociales y pues ahí trataron de lograr o más bien recuperar algunos proyectos que ellos hicieron. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Creo que ha sido una plática muy, muy rica que da para mucha discusión y creo que justo lo importante de no solo de la licenciatura de Comunicación y Gestión de la Cultura y las Artes en la Universidad de la Comunicación, es importante tratar los roles de gestión en diferentes disciplinas, entender cómo empieza, cómo termina, pero si no, también articular e intelectualizar lo que estamos viviendo en estos momentos, que es lo que nos toca al final expresar, ¿no? O sea, muchos galeristas o colegas que de pronto trabajan con artistas pues que ya están muertos o que yo soy de la idea de que a mí me gusta trabajar con lo que está sucediendo ahorita porque esto es mi momento, ¿no? Y al rato pues vamos a estar en la historia así señalados de esto estaba pasando con este gremio, esta gente. Entonces, jóvenes que están por empezar su licenciatura, por meterse a este mundo de las artes, pues qué rico que puedan justo ser la voz de lo que está sucediendo. Así que a disfrutar todo eso. Y no sé si quieran decir algún otro comentario, mis colegas Fanny, Matías o Emiliano o Carla, que anda por ahí también. Y para dejarle todos estos pensamientos a la gente que nos va a ver, que nos va a ver esta grabación padrísima de esta temática del teatro. Fanny, ¿quieres? Estaba esperando que hablara. Pues nada, creo que encontramos esa frase muy, muy bella de la tensión, de la pausa dramática para retornar, para regresar. Pero creo que además esta época del Internet, además tan importante, la época del Zoom, que en la vida yo vi que no había el Zoom, dije, ¿cuándo voy a tener una plática otra vez por Zoom? Nunca, no, ahora doy clases por Zoom, ¿no? Creo que además como creadores, como creadoras, gestores, gestoras, también animadores, animadoras, nos hace más, nos enriquece más el trabajo, ¿no? Y nos da la posibilidad de encontrarnos a través de otros lugares de creación. Para mí como actriz, el hecho de dar clase, por ejemplo, los chicos de animación, digo, a ver, ¿qué voy a hacer? Pues yo me preparo mi sala como si fuera quizás un gimnasio, o sea, no un gimnasio, pero un espacio, me adapto y algo que encontré en mí es adaptarme, y algo que he encontrado en general con las artes es que sí se han adaptado, ¿no? Finalmente, ¿cuántas pandemias no se pasaron en la Edad Media, cuando fue la Ilustración, en la época del neoclásico francés, en el siglo del español, por favor? O sea, tenías que mejor salir porque no sabías si te ibas a encontrar con la peste bubónica o cuando vino lo del cólera. O sea, han sido tantas pestes que de pronto las normativizamos tanto que ahora cuando es algo tan agresivo, pero que finalmente se adapta a uno. El ser humano tiene la posibilidad de adaptarse y por eso somos tan complejos y tan bellos a la vez.
y las artes ni se digan, son complejas, bellas, pero también son simples, y creo que estamos en ese momento de regresar con más punch, pero creo que también más conscientes de que tenemos otras alternativas de creación. Padrísimo. Ujú. Matías, querido. Sí, bueno, pues nada, yo simplemente les agradezco mucho que se haya abierto este espacio porque está buenísimo que podamos hablar del teatro. Ojalá que la información que dimos hoy de Maestros Ciruelas les haya servido para todo el proceso de armar un proyecto teatral que es importante como para mí como organizar estas ideas. Y nada, pues nos veremos por los pasillos virtuales de la carrera de gestión. Claro que sí, ya regresaremos y nos abrazaremos y todo. Claro que sí. Veremos Ojalá que pronto. rincones y demás. Emiliano, no sé si quieras comentar algo, ya que estás aquí muy partícipe, me da mucho gusto. Pues nada más agradecerles por la plática de hoy. La verdad a pesar de que no voy a estudiar, digo, esta materia me va a servir bastante en la vida. Entonces, pues nada más les quiero agradecer todo eso y por la plática de hoy. Me sirvió bastante. Buenísimo. Gracias. Pues Gracias, gracias, quizás sí. Emiliano, y obviamente cualquier cosa que quieras seguir sabiendo y que tengas curiosidad de la licenciatura de Gestión Cultural, ahí vamos a estar. Y nuevamente, pues gracias a la universidad por obviamente darnos este espacio. El próximo jueves, doy el mini comercial, pero creo que vale mucho la pena porque ahora vamos a hablar de otra temática que no tiene que ver con teatro, pero que igualmente es muy interesante, pues vamos a hablar de cómo llegaron las exposiciones, la curaduría, museografía y procesos en los museos. Y aquí tendremos a nuestro profesor Alejandro López, que él es parte de los docentes de la carrera y que además fue, entre muchas cosas que ha hecho, él fue director de exposiciones temporales en el Franz Mayer y va a platicar, invitó a Andrés Valtierra, que es curador asociado del Museo Tamayo. Así que va a ser bien interesante. Va a suceder igual el jueves 28 a las 7 de la tarde. Así que aquí nos veremos para que continúen y ojalá te veamos por ahí, Emiliano, Carla y los demás personajes que nos estarán viendo. Así que muchísimas gracias nuevamente y que tengan muy bonita noche. Seguiremos a ver qué nos inventamos para seguir hablando de teatro y de lo rico que es Sí, vibrarlo. sí, sí, sí. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Gracias.